Queremos encontrar todos los zeros de la función polinomial dada 4i como 0. Entonces queremos escribir p de x como producto de factores lineales. Para una revisión rápida, el teorema de factorización compleja es dado que si tenemos un grado n función polinomial, entonces hay exactamente n zeros complejos mientras que contemos multiplicidad. Así que vamos a encontrar todos los ceros complejos de nuestra función polinómica dada, y luego usando esos zeros, podemos escribir la función polinomial como nuestro producto de factores lineales como vemos aquí, donde las r serían los zeros, y los exponentes m serían la multiplicidad, y en esta forma, sería un coeficiente líder. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que debemos avisar es que daremos 4i como un 0. Así que estamos manteniendo una lista de nuestros zeros. Sabemos que x igual 4i como 0, y los zeros complejos siempre vienen en pares. Si 0 más 4 es un complejo 0, que nos dan, entonces el conjugado de esto, 0. 4i también sería un 0. Así que también podemos tener en cuenta que x igual 4i, sería un 0 de la función polinomial de grado 5. Así que queremos encontrar 3 zeros más para poder escribir los 5 factores lineales que componerían esta función polinomial de grado 5. Para hacer esto podemos utilizar el teorema de raíces racionales, que hace una lista de posibles zeros racionales utilizando una relación de los factores del término constante 64 sobre los factores del coeficiente principal 3. Pero en lugar de hacer esto, vamos a graficar la función polinomial, y buscaremos los interceptos racionales de x real, que también serían los 0 de p de x. Así que aquí está el gráfico de la función dada. Aviso como a interceptos 3x. Entonces los 3 ceros restantes son reales. Aviso 2 de estos son bonitos fáciles de encontrar. Aquí hay un x-intercepto en -1, 0. Y aquí hay otro intercepto x en 2, 0. Aviso en estos x valores. El valor de la función sería 0. El que no estamos seguro es este aquí. Probablemente podríamos utilizar nuestra calculadora de gráficos para determinar este valor, pero vamos a ir adelante y utilizaremos los zeros conocidos, que nos darían factores de la función polinomial, y luego realizar la división para encontrar este restante 0 y factor restante. Así que volviendo a la diapositiva anterior, también grabemos que x igual -1, y x igual 2 sería un 0 de la función. Y todavía estamos buscando uno más. Pero porque tenemos 4 zeros, tenemos 4 factores lineales que podemos utilizar para ayudarnos a encontrar el quinto factor y este quinto. Sabemos ahora que p de x tendrá 5 factores lineales. Empezando con x igual 2, si x igual 2 exasiemens a 0, x, 2. Debe ser un factor. Aviso como x igual 2 haría este factor igual 0 y, por tanto, este valor de función igual 0. Si x igual -1 exasiemens a 0, entonces x-1 x más 1 sería un factor. Si x igual 4y es un 0, entonces x-4y o x más 4y sería un 0, y si x igual 4y es un 0, x, 4y sería un factor, así que si todos estos son factores de la función polinomial dada, entonces se dividirán incluso en la función polinomial. Para que podemos realizar la división 1, 2, 3, 4 veces y que nos daría el factor lineal restante, que nos ayudará a encontrar este factor y el último 0. Así que comience dividiendo este polinomio de grado 5 por este primer factor lineal, x, 2. Así que queremos dividir esto por x, 2. Vamos adelante y utilice la división sintética. Comenzaremos con el 0 de 2, y luego listaremos los coeficientes, que serán 3, -5, 44, -76, -64 y 64. Adelante y baje los 3 para comenzar y comience a multiplicar por 2. 2 por 3 es igual a 6, y luego agregamos. 2 por 1 es igual a 2. Y agregamos 2 por 46 sería 92, y agregamos 2 por 16 es igual a 32, y agregamos 2x menos 32 igual menos 64, y agregamos. Aviso como el restante es 0, y eso porque x, 2 exasiemens un factor de esta función polinomial. Y ahora,
Vamos a ir adelante y dividir por el siguiente factor de x más 1. Así que si queremos dividir por x más 1, realmente utilizaremos -1 para realizar la división sintética. Luego iremos adelante y utilizar estos valores aquí, ignorando el restante. Baja los 3 y comience a multiplicar por -1 esta vez. -1 por 3 igual -3, y agregamos. Es 2. -1x menos 2 igual 2. Añadimos. Eso es 48. -1 por 48 igual -48, y agregamos. Eso es -32. -1x menos 32 igual 32. Agregamos, que es 0, que es buenas noticias, y ahora tenemos dos factores restantes más que sabemos, x más 4y x, 4y. Y todavía podemos realizar la división sintética, utilizando un número imaginario o un número complejo. Así que vamos adelante y pruébalo. Ahora, vamos a dividir por la cantidad de x más 4y. Entonces usaremos 4y aquí. Será un poco messy, pero todavía podemos hacerlo. Recuerda, el restante aquí todavía debe ser 0. Así que baja del 3. Multiplica por -4. Eso es 12y. Cuando agregamos esto, nada se simplifica. Así tenemos 12y. Vamos a multiplicar esto por 4y. Multiplicemos los dos términos primero. 4y x 12y sería 48y cuadrado o -48. Y luego tenemos 4y x 2y. Eso es más 8y. Cuando agregamos aquí, esos son opuestos. Así que nos quedamos con 8y, y lo multiplicamos por 4y. Es 32y cuadrado o 32. Agregar. Eso es 0, y estamos hechos. Aviso cómo, de nuevo, el restante es 0, y ahora, para el último paso, dividiremos por x, 4y. Así que usaremos 4y para nuestra división sintética. Baja del 3. 4y x 3 igual 12y. Aviso como los términos y son opuestos, nos da -2 y 4y x menos 2 igual 8y. De nuevo, tenemos un restante de 0. Así que esto representa nuestro último factor lineal de 3x, 2. Así que este factor lineal sería 3x, 2, y el 0 de 3x, 2 igual 2, 3. Agrega 2 a ambos lados y divide por 3. Así que el último 0 que estamos buscando aquí es 2, 3. Por lo tanto, al usar el complejo 0 dado, y su conjugado y analizar el gráfico de la función polinómica, pudimos encontrar la mayoría de los ceros. Y luego encontramos el último 0 al realizar la división, utilizando los factores conocidos y los zeros conocidos. Encontramos los 5 zeros complejos de la función polinomial dada, y también encontramos los 5 factores lineales de la función polinomial dada. Espero que hayas encontrado esto útil.